Y les saludamos como siempre con mucho entusiasmo en esta mañana, en este martes. Hoy es martes 14 de enero del año 2020. Estamos aquí transmitiendo esta primera emisión de Central FM Equilibrio, transmitiendo a 105 ciudades en todo el país, a los Estados Unidos, a Guatemala, El Salvador, a Costa Rica, a Honduras y a Colombia. A todos ustedes les agradecemos muchísimo el favor de su atención en esta primera emisión. Hoy celebramos a San Félix. Félix fue un protector de la iglesia que fue perseguido, claro, por el tiempo en el que vivió, en el año 260. Se cree que en este año fue enterrado en Nola y su sepulcro se convirtió en un lugar de peregrinaje. En Roma fue consagrado en una basílica y este hombre, San Félix, tiene un origen latino. Félix es aquel que se considera feliz o que es afortunado y deriva de la palabra Félix, que en su esencia significa justamente ser feliz. ¿Qué pasa un día como hoy? El año 1514 en España, el rey, que era Carlos V de España, emitió una cédula real autorizando el matrimonio de varones españoles con mujeres indígenas, porque no estaba permitido. Y como vieron en la evidencia de la conquista que empezaba a haber esa mezcla, entonces el rey Carlos V de España, primero de Alemania, lo que dijo fue, pues mejor vamos a hacer que esto sea legal, y con ello hubo un principio de sincretismo, porque con el matrimonio que de los criollos y los indígenas dio los mestizos, también se necesitaba la celebración de la Eucaristía y del matrimonio como sacramento. Y entonces de ahí vino el que la evangelización se hizo a la par de la representación física de los pasajes de la Biblia, de las pastorelas y de los pesebres y de todas esas cosas, pero también del matrimonio. El matrimonio fue una de las instituciones por las que se hizo la conquista de los territorios españoles en América. En el año de 1784, el Congreso de la Confederación ratificó el Tratado de París con Gran Bretaña, finalizando así formalmente la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Este tratado fue firmado por David Hartley, que era el representante del rey Jorge III por el lado de Inglaterra, y John Adams, que iba enviado por George Washington. John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos, por John Jay, que fue el primer secretario de Estado norteamericano. John Jay fue el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y fue embajador de Nueva York. Y por, ahí sí no tengo ni que explicarles quién era, por Benjamin Franklin. Benjamin Franklin también firmó este tratado de la Confederación un 14 de enero de 1784, un día histórico, porque ahí se consolidó el camino hacia ahí se hizo Estados Unidos país. Ahí se consolidó como país y George Washington asciende como el primer presidente de la historia. Ayer mi hija Dore les hablaba de ese personaje, George Washington, un personaje sin igual. Año 1809, un día como hoy, 14 de enero, Inglaterra y España firmaron una alianza para luchar conjuntamente en contra de Napoleón Bonaparte, cuyos ejércitos habían invadido España. El rey Fernando VII tuvo que salir. Entró un Pepe Botella, pariente de Bonaparte, y con ello vino, con esta incursión de los franceses en España, se pudo dar la independencia de los territorios del continente americano, porque incluso el propio Miguel Hidalgo y Costilla decía: muera el mal gobierno, viva Fernando VII, como haciendo ver el mal gobierno de Pepe Botella y el buen gobierno que viva Fernando VII. En realidad, el grito de independencia del padre Hidalgo no era un grito de independencia de México, era un grito de independencia de allá. O sea, era un grito de liberación de allá por la invasión de los franceses. Ya sé que los que hacen el libro de texto gratuito aquí me van a matar, pero pues esa es la historia real, ¿no? En el año de 1887, en Estados Unidos, el Senado disuelve a la secta de los mormones. ¿Por qué lo hizo? Porque los mormones establecieron como un precepto la poligamia
y con ello los mormones fueron expulsados. De ahí viene toda su derivación, que llegaron hasta México, y LeBaron y los Langford y todo esto, ya saben ustedes, viene por ahí. En el año de 1973 en Estados Unidos, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo en el llamado Aloha from Hawaii. Ahí pasó algo muy emblemático. Fíjense que cuando llegó el avión de Elvis Presley a Hawái, no bajaba Elvis Presley, no bajaba del avión, y las autoridades aduaneras pues se subieron al avión a ver qué pasaba, y Elvis Presley estaba totalmente drogado, y en su avión había cocaína, bueno, pero industrializable. Entonces se hizo un escándalo porque el hombre traía drogas y venía mal, y resulta que de ahí tuvieron que llevárselo a las autoridades, a la policía, y después dijeron, no, pues Elvis Presley, ¿cómo? Y además va a haber el concierto y toda esta cosa, y entonces lo tuvieron que dejar ir. Hizo el concierto, se regresó a los Estados Unidos. Y de ahí vino la caída de Elvis Presley, que acabó, pero mal, con un sobrepeso brutal, dejado de todo, metido en todo este mundo desafortunadísimo de las drogas. En el año de 1979, James Carter propone que el día de nacimiento de Martin Luther King sea un día festivo, un día como hoy, el año 1979. En 1989, en Viena, en Austria, los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y los del Pacto de Varsovia acordaron iniciar negociaciones sobre el desarme convencional en Europa. ¿Qué quería decir esto? Que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas como cabecera Moscú y Washington como cabecera de la OTAN, digamos, es una organización de los países aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, junto con el Pacto de Varsovia, que era, digamos, la división de la cortina de hierro para el este, se pusieron de acuerdo para que hubiera un desarme, pero el desarme fue convencional, no fue un desarme nuclear, y ahí empezaron a degradarse los ejércitos en Europa, pero a rearmarse el ejército de los Estados Unidos, con una cláusula: el único país que no podía tener un ejército era Alemania. Y hasta la fecha, hoy, si ustedes me preguntan, ¿y el ejército alemán qué? Pues no hay ejército alemán. Hay una extraordinariamente bien organizada policía, pero no hay un ejército como tal. Y esto fue producto de la rendición luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto es parte de los acuerdos de Viena. En el año de 1994, en Estados Unidos, se presentaron las primeras imágenes de la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble. Fíjense, este telescopio tenía una característica muy interesante: podía ser visitado por astronautas. Y los astronautas, de hecho, primero Hubble, cuando lo pusieron en órbita, estaba miope porque las lentes no estaban bien graduadas. Entonces tuvieron que llegar astronautas y corregirlo en órbita. Y la órbita de Hubble está entre los 597 y 600 kilómetros de altura sobre la faz de la Tierra. Ponle, para hacer 600 kilómetros de altura, y tiene un periodo orbital de 92 horas. Eso es lo que se tarda en darle la vuelta a la Tierra. Ese es el periodo geoestacional que tiene el Hubble, y con ello Hubble, se pensaba que hace muchos años el Hubble ya no tendría, o sea, se hubiera quedado ciego. El hecho es que Hubble, después de los mantenimientos sucesivos que se le dieron, el Hubble sigue dándonos unas sorpresas brutales, y ojalá el día de mañana, con nuevas tecnologías, se ponga otro telescopio similar que, ya Hubble ha podido fotografiar el centro del universo. Es decir, luz que salió hace 14,000, ahora sí lo voy a decir en serio, no crean ustedes que estoy hablando de la época de los mamuts, no, hace 14,000 millones de años, cuando el Big Bang se dio el primer trancazo, el primer flashazo del universo. Bueno, fotografías de ese centro ya han sido tomadas por el Hubble, que son, imagínense, esa luz ya no existe y nosotros la vemos perpetuada en el infinito. Y entonces por ahí viene, a nivel matemático, la teoría de la eternidad. Pero en fin, es otra cosa. En el año de 1994, en Rusia, los presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, de los Estados Unidos, William Jefferson Clinton, y de Ucrania, Leonid Kravchuk, firmaron en Moscú un acuerdo tripartito
para eliminar todos los misiles nucleares estratégicos exsoviéticos. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que la Unión Soviética no tenía lana para desmantelarlos. O sea, con eso de que empezaron a repartir el bienestar, y se les acabó la lana. Entonces se les acabó la lana y dijeron, pues sí, firmamos los acuerdos de Moscú, pero fíjate que no tengo dinero para desmantelar los misiles. ¿Y saben quién les tuvo que prestar? Estados Unidos, para desmantelar los misiles que iban apuntados hacia ellos. Es impresionante. Este acuerdo fue uno de los, yo creo que uno de los momentos de política internacional más interesantes de la historia. En el año 2010, Yemen declara una guerra abierta en contra del grupo terrorista Al Qaeda. Y con esto se derivó de toda una serie de persecuciones que acabaron con la muerte de Osama Bin Laden en tiempos del presidente Barack Obama. En el año 2014, en México, la Policía Federal y el Ejército asumieron el control de seguridad en el estado de Michoacán en otra estrategia fallida del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para pacificar al país. ¿Qué diferente hay en Michoacán el día de hoy? Nada. No había estrategia para la seguridad en aquel tiempo y la estrategia del año 2020 es besos y abrazos y que las mamás y que las abuelitas de los delincuentes regañen a los chamacos que se porten mal.